Em, Vamos a comentar entonces que esta semana ya terminamos, sí, hoy día ya terminamos el tema, el tema de integral impropia. Sí, hoy día vamos a hacer ejercicio, vamos a comentar lo de la integral impropia de tercera especie. Vamos a hacer ejercicio sobre la primera y segunda especie y vamos a terminar con eso. Vamos a hacer también algún ejercicio tipo, que yo creo que algo así estaba pensando yo que podíamos preguntar en el certamen y estamos. El certamen o el control. O control. Profe, Dígame. respecto a eso, ¿aún no tienen las fechas? No, fíjate. No, fíjate. Nosotros teníamos unas fechas propuestas que de hecho estábamos así como a punto de publicarlo, porque ya habíamos con los otros profes habíamos ya llegado al consenso, si estas son el programa, esas no son las fechas, qué sé yo, y de repente nos llegó la información del departamento que nos decía, no publicar fecha. Y de hecho nos pidieron las fechas del primer control y del primer certamen y después nos dijeron, no, tienen que cambiar la fecha. Entonces ha sido como bien raro esa situación. Pero yo voy a insistir y espero, mira, de todas maneras, en cuanto yo tenga la fecha, la voy a subir al aula, no voy a esperar a que volvamos a clases para tenerla. Eh, Debería de ser, no sé, a mediados de junio, por ahí, ¿sí? Segunda semana de junio, una cosa así debería de ser las evaluaciones, con consecuencia, ¿cierto? En coherencia con lo que hemos estado trabajando, porque no se nos junten todos los certámenes. Eso. Ya, entonces como decía, eso. Ya, vamos entonces vamos a ir voy a abrir la pizarrita. Y planteamos entonces un resumen de estos de las integrales impropias. Obviamente que aquí tienen hartas cosas que tienen que trabajar. Primero, lo que habíamos comentado de revisar el cuaderno del semestre anterior, ¿cierto? De la MAT 011, creo que se llama la asignatura de ustedes, y que busquen el tema del límite y lo repasen. Eso es la primera pega. Tenemos estas que son de primera especie, ¿cierto? Que como mencionábamos son integrales que tienen un intervalo donde la cosa no está agotada. Entonces aquí es muy fácil de darse cuenta porque tengo un más infinito. Y aquí entonces recordar que tenemos una definición, que yo puedo calcularla usando la definición o puedo usar los criterios y transversal a todos estos tipos de integral está el concepto de convergencia. ¿Qué quiere decir? Que existe el límite, porque todos se definen en base a un límite. Segundo, tenemos la de segunda especie, ¿no es cierto? Que dijimos que estas son más difíciles de darse cuenta. Espérame que voy a la sala de espera. Es más difícil darse cuenta de una integral impropia de segunda especie porque en realidad yo lo que tengo que observar es dónde la función tiene una asíntota. ¿Sí? Si tiene una asíntota, entonces ahí tiene que decir, uno ve entre A y B, f de x, y entonces aquí uno tiene que observar la asíntota. La asíntota es re importante porque justamente es ahí, en esa asíntota, donde yo voy a tomar el límite. Podría ser que fuera la asíntota en A, podría ser que fuera en B, ¿cierto? O podría ser que fuera en alguna cosa que estuviese entre medio también, por ejemplo. Y lo que vamos a plantear ahora son las de tercera especie. En la de tercera especie, nosotros entonces lo que vamos a hacer es que van a ser integrales que van a verificar las dos anteriores. Es decir, va a ser de primera y va a ser de segunda especie a la vez.
Y aquí también obviamente vamos a hablar de convergencia y el resultado que vamos a establecer de inmediato, ¿cierto? Es que una integral de tercera especie, para que sea convergente, deben de ser convergentes las dos, la de primera y la de segunda, ¿sí? Y uno las descompone, ¿cierto?, en una suma, ¿ya? Ya, vamos entonces al tiro con las de tercera especie. Vamos a decir entonces integrales impropias de tercera especie. Entonces, como mencionaba, voy a decir corresponde a las integrales que son de primera y segunda especie a la vez. Es decir, es una integral que está definida en un intervalo que no está acotado y además tiene una función que no es acotada y por tanto tiene una asíntota. Entonces, si yo digo, si voy a asumir que f es una función con x igual a, ¿cierto?, asíntota. Entonces, si yo escribo integral entre a y más infinito de f de x de x, esta va a ser una integral impropia. ¿Se fijan? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a escribir integral entre a y más infinito, perdón, integral entre a y, voy a elegir algún número, un b, ¿cierto? Donde estamos asumiendo, ¿cierto?, que esta es la única asíntota que tiene. F de x de x más la integral entre b y más infinito de f de x de x. Entonces, uno justamente lo que estoy planteando con eso es descomponerla, en separarla, ¿cierto?, en una que sea, esta segunda sería la de primera especie, y la primera, porque tengo una asíntota en el A, sería de segunda especie. Y de esa forma, entonces yo consigo, separarla en dos y estudiarla en forma independiente. Y acá lo importante, no me alcanza el espacio aquí, así que me voy a cambiar de hojita, es el concepto de convergencia, como mencionábamos. Para que la integral impropia sea convergente, se debe verificar que tanto la de primera como la de segunda sean convergentes. Y eso quiere decir entonces que me basta, para afirmar que la integral diverge, la impropia de tercera especie, me basta con que una sea divergente. ¿Sí? Me basta con que una sea divergente. Y vamos a escribir eso en la segunda, en esta hojita. Vamos a establecer entonces convergencia. Voy a decir entonces que la integral impropia de tercera especie converge si la integral de primera y segunda convergen especie. Obviamente que en forma independiente, porque siempre se estudian esto en forma independiente. Y veamos un ejemplo de inmediato. De hecho, esto lo estudiamos en parte en la clase pasada. Y fue lo estoy buscando, si no me equivoco, era este que decía x más 5, ¿era? Sí, era este. Esta era la integral impropia entre 0 y más infinito de x más 5 partido por x al cubo más x de x. Y nosotros estudiamos del 0 al 1, te fijas, la dividimos, la separamos en una suma en realidad. Si digo divido parece que lo estoy dividiendo, no, se descomponen en la suma,
Primero voy a escribir del 0 al 1, más del 1 al más infinito, de x más 5, partido por x al cubo, más x, no 3, porque puse un 3 ahí, perdón. ¿Sí? De x. Entonces, en la clase pasada, ¿cierto? Nosotros estudiamos esta al principio y dijimos, mira, esta converge. Pero después estudiamos esta en la segunda especie, ¿cierto? Y dijimos, esta diverge. Conclusión, la integral de tercera especie diverge. ¿Sí? Eso siempre va a ser así porque, como mencionaba, esto también tiene relación con algunos teoremas de límite. Si yo tengo el límite de una función donde digo, la observo como una suma, ¿cierto? Y una es una constante y la otra se va a infinito, gana el infinito, de todas maneras. Entonces, esto, algo interesante que sucede con este tipo de problemas es que con estas estrategias que nosotros estudiamos sabemos cuándo una integral converge, pero no sabemos cuál es el valor de la integral. Y el tema es que muchas de estas integrales que nosotros vamos a estudiar son muy complejas de calcular. Entonces, justamente, cuando yo ya sé que converge, entonces ahí recién uno podría decir, mira, voy a estudiar cómo se calcula. Eh, Hay otros métodos que nosotros no vemos, en realidad, que son mucho más complejos, como por ejemplo algunos relacionados con series, ¿sí? Hay otros métodos también que son numéricos, que se hacen un programa para calcular cuánto se aproxima. Similares a las sumas de Riemann en realidad, pero otros métodos como el trapecio y otros. Em, y en cambio acá, em, si la integral diverge, tú no haces nada con ella. Si es diverge, es como diverge, la botas de la basura. ¿Sí? No te sirve, no sirve. Solamente cuando sean convergentes va a ser interesante estudiar a qué valor convergen. ¿Sí? Pero obviamente en contexto nuestro eso no lo vamos a hacer porque eh, no es algo realmente que queramos para este semestre analizar. Y de hecho yo diría que está más relacionado con problemas ¿cómo se llama? De informática, ¿sí? De programación, más que para nosotros. Ya, entonces, veamos un ejercicio, otro ejercicio. Ya. Voy a poner entonces ahora, voy a decir ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios. Y lo aquí solamente como mencionábamos, analizar si converge o diverge. Vamos a partir con una de tercera especie de inmediato. Ay, perdón. Voy a decir entonces la integral entre 0 y más infinito de 1 partido por raíz de x más x al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, se fijan, si yo miro en el 0, observo que en el denominador se hace 0, entonces justamente ahí tengo una asíntota. Por eso es de tercera. Cuando uno hace todo esto, una evaluación presencial, yo siempre les digo a mis estudiantes que es muy importante que escriban que esta es una integral impropia de tercera especie. Obviamente en el contexto de estas evaluaciones que son online, ¿cierto? Y con alternativa, eso no es importante. Pero de todas maneras, yo creo que una de las razones importantes por las cuales yo siempre hago énfasis de escribir que es de tercera o de segunda o primera, ¿cierto? Es porque eso te ayuda a ti mentalmente a acotar cuáles son las estrategias que vas a hacer, ¿cierto? Cómo vas a estudiar esto. ¿No? Entonces, se fijan, yo ya cumplí con esto. Entonces la separé y ahora voy a destacar
La primera que escribí entre el 0 y el 1 es la que tiene la asíntota, entonces esta es de segunda especie. En cambio, la segunda, esta tiene un intervalo no acotado, entonces es de primera especie. Trabajamos de forma independiente y puedo partir por la que yo quiera. Voy a partir por la de primera especie. Siempre me gusta partir por la primera especie. Entonces voy a analizar la de primera especie. No la voy a volver a escribir porque va aquí. Y como mencionaba, ¿cierto? Para estudiar la de primera especie yo voy a usar el teorema del cociente. Entonces voy a tomar la función que tengo acá y voy a construir algo que se parece. ¿Sí? Pero como mencionábamos, como acá tengo de primera especie y esto es infinito, entonces yo aquí pienso en el máximo exponente. Y de los dos que están en la suma, en el denominador, voy a elegir el más grande, que es el x cuadrado. Y a eso lo voy a llamar g de x. Y observamos, ¿cierto?, que la f y la g son positivas. ¿No? Bien. Entonces ahora me voy a ir a la otra hojita y voy a calcular el límite. Voy a calcular el límite cuando la x tiende a más infinito de la f, y mi f era 1 partido por raíz de x más x cuadrado, todo eso partido por 1 partido por x cuadrado. Y eso entonces va a ser el límite cuando x tiende a infinito. Tengo que dar vueltas a esto, me va a quedar x cuadrado en el numerador, partido por raíz de x más x cuadrado. Aquí entonces era lo que comentábamos en la clase pasada. Esto revisé el video de la clase pasada y no quedó tan mal. No lo subí todavía, eso sí, al aula, pero lo voy a hacer ahora en la tarde. O sea, yo lo revisé así como pum, 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 moviéndolo así un poquito y se veía bien y todo. Así que espero que esté todo más o menos bien. Ya. Entonces, había un teorema que yo planteé en la clase pasada y que a mí me ayuda mucho. Mencionábamos aquí que tengo varias alternativas. Una de ellas es usar L'Hopital, otra de ellas, ¿cierto?, es factorizar por el x cuadrado, que es mi máxima potencia, o multiplicar todo por 1 partido por x cuadrado. Y otra es simplemente observar que mi máxima potencia tiene la misma velocidad. Te fijas, tengo 1 por x cuadrado es la máxima potencia. Aquí tengo la máxima potencia x cuadrado también. Entonces esto va a ser 1 partido por 1. Mi límite entonces vale 1 mayor que 0. Y con eso, insisto que la afirmación acá es que puedo usar el teorema. Y entonces voy a decir que, y ahora voy a analizar, ¿se acuerdan? Lo estamos comparando con una P integral, ¿cierto? Y voy a decir entonces que como la integral entre el 1 y el más infinito de 1 partido por x cuadrado de x converge, entonces la integral entre el 1 y el más infinito de 1 partido por raíz de x más x al cuadrado de x converge. Así que mi integral impropia de primera especie es convergente. Se fijan, acá viene justamente el tema de si yo comparo así en forma azarosa, ¿cierto? Y yo podría haber dicho, es que voy a comparar con el 1 partido por raíz de x, raíz cuadrada de x. Si hago eso, en realidad me va a dar acá, este límite me va a dar o 0 o infinito, una de las dos alternativas. Y ya con eso no puedo usar el teorema. Por eso es tan importante aplicar este teorema. Ya, entonces ya terminé con la que es de... todo esto, otra cosa importante, voy a volver atrás. Porque la cosa funciona así. Mira, esta converge, ¿sí? Esta es convergente. Eso es lo que acabamos de probar. Pero eso no me dice nada sobre la segunda, ¿sí? Yo obligadamente tengo que estudiar la segunda. Sería distinto si me hubiese dado que diverge. Porque si me da que diverge, no tengo para qué hacer la segunda porque ya sé que va a ser divergente. Eso es lo que pasa. Ya. Entonces vamos ahora con la de segunda especie. La de segunda especie tengo también la misma función, f de x. La función no cambia. Aquí lo que cambia es la estrategia para construir esta función con la que voy a comparar. Ahora, como estoy con una segunda especie, que es un intervalo, es el intervalo acotado, ¿te fijas? Pero la función no.
Y entonces ahora comparo con lo que es más pequeño, una menor potencia. Entonces nuevamente calculo el límite, pero ahora tengo que estar muy atenta de ver dónde está mi asíntota. Mi asíntota está en el 0. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá la misma idea, el cociente, ¿cierto?, entre estas funciones. Y entonces ahora escribo que esto es el límite cuando x tiende a infinito. Y escribo raíz de x en el numerador, partido por raíz de x más x cuadrado. ¡Ey! Mira, le puse infinito ahí. Ya estoy puro tonteando. Es 0. El límite tiende a 0. Se fijan, aquí tengo justamente lo que llamamos una... aquí ya tengo lo que llamamos, ¿cierto?, una forma indeterminada 0 partido por 0. Entonces voy a buscar de factorizar en el denominador. Voy a factorizar por raíz de x. ¿Cuánto me queda aquí? X elevado a... 1 partido por... no me puede quedar 1 partido por... no, x elevado a 2 menos 1 medio son 3 medios. ¿Sí? X elevado a 3 medios. ¿Sí? Cuando distribuyo me queda x, raíz de x, y aquí me queda 1 medio más 3 medios, me da 4 medios, me da el 2. Ahí está. Se simplifica eso. Te fijas, voy a volver a escribir el límite para que nos quede claro que ya no tengo una forma indeterminada. Se fijan, el 0 elevado a 3 medios es 0. Entonces esto me da 1, mayor que 0. En realidad es bien común que los límites nos den 1, pero en realidad podría ser cualquier número. Mientras sea mayor que 0, estamos bien. Ya. Entonces ahora con eso puedo aplicar el límite. Voy a aplicar el límite. Voy a la otra hojita. Ya, entonces voy a ir a la otra hojita y voy a decir entonces, puedo usar el teorema. Ya, y como me digo que puedo usar el teorema, entonces voy a escribir, voy a analizar. Mira, tenía esta que iba del 0 al 1, de 1 partido por raíz de x. Esa fue la que con la que yo comparé. Esta es una p integral con el p igual a 1 medio. ¿Sí? Y esta converge. Entonces, eso significa que la integral entre 0 y 1 de raíz de x más x cuadrado de x también converge. Yo insisto con la idea que había comentado hace un rato, no hace un rato, la clase pasada o antepasada, no me acuerdo, durante esta semana lo dije. Creo que sería muy buena idea que ustedes revisen estos problemas, pero antes de eso se hagan una tablita, ¿sí? Donde pueden poner, espérenme que, no sé por qué se abrió esta cuestión, espérenme. Ah, ya, hice. Voy a hacer una tablita así como, bueno, en realidad yo me hice esta tablita una vez hace un montón de tiempo. Y voy a poner aquí, mira. Yo puse decir, primera especie, segunda especie, ¿sí? Y entonces aquí definición, ¿sí? Y escribo la definición. Después, no sé, P integral, P integral. La P integral en realidad es muy similar, lo único que cambia que me dice la internet que está inestable. Uy, ya. La diferencia acá es el teorema, ¿sí? Después, cociente, el criterio del cociente. Aquí. Está el otro criterio que es el de comparación.
el criterio. Lo escriben. ¿Se fijan? Eso. Y esto ayuda mucho para esta idea de cómo construir la G en el cociente. Eso ahí hay una diferencia. ¿Se fijan? Eso le ayuda mucho a uno para comprender esto. Bueno, la cosa es que esta de segunda especie converge y la conclusión final entonces es que la integral entre 0 y más infinito, voy a escribir aquí, por tanto, la integral entre 0 y más infinito de esto converge. Porque la de primera, ¿cierto? Y la de segunda especie son convergentes. Ya, eso. Hay otro ejercicio que me gustaría hacer. Y que dice lo siguiente. Déjame buscarlo porque lo tenía por aquí recién y no. Y ahora ya estoy mirando. Es que quería hacer un ejercicio que no es de eh, primera especie, pero que no es de tercera especie, perdón, pero vaya, espérame que se me taimó ahora sí. No lo encuentro. Si no había visto aquí. Ay, chable. No, espérame que lo estoy buscando. Me carga cuando me pasa esto que pierdo los ejercicios que quiero hacer. No era ese tampoco. Ya no sé dónde lo dejé. Ya vamos, vamos a hacer otro. Ya. No encuentro todavía el que quería hacer. ¿Hay algún tipo de ejercicio? Seguro que cuando ya no lo quiera encontrar me va a aparecer. Eh, y la razón por la que quería hacer este ejercicio es porque hay algunos problemas donde uno puede observar un cero, la integral dice 0 al más infinito, y uno al tiro cuando ve el cero dice, seguro que es de tercera, porque ahí en el cero voy a tener una asíntota. Y a veces pasa que no tienen, ¿sí? Pero ese ejercicio lo vamos a plantear después. Ahora vamos a hacer otro que también tiene su qué, este tiene un qué importante, eh, y que es el siguiente. Dice entonces la integral también es entre cero, no, vamos a hacerla entre uno, bajámosla entre cero y voy a hacerla, sí, le voy a hacer un cambio aquí. Le voy a poner entre cero y más infinito, porque también quiero explicar algo importante con esto. Más e elevado a x de 1 más e elevado a x más e elevado a 2x y esto de x. Sí, sí, eso. Ya. Entonces, ¿qué es el asunto? ¿Qué es lo que quería comentar con esto? Mira, tiene un cero ahí, pero no es de tercera especie. Tengo un más infinito, esto es de primera especie. ¿Por qué no es de segunda especie? Porque no tengo una asíntota. Cuando yo evalúo en el cero, en el denominador, te fijas, tengo 1 más y elevado a 0 es 1.
1 más 1 más 1, 3. Es que no hay asíntota. El denominador, de hecho, nunca se va a hacer cero. Las exponenciales son siempre positivas. Entonces esto nunca se va a anular. Así que estamos de primera especie, ¿no? La dificultad que tiene este problema, espérate, antes de eso, la dificultad que tiene este problema es que el tema es con qué voy a comparar. No va a tener sentido para mí hacer una comparación con respecto a una P integral, sino que va a tener que construir algo con una exponencial. Pero además de eso, hay otra cosa que yo quiero comentar. Y es que cuando yo tengo estas integrales que van del 0 al más infinito, como usualmente construimos la P integral del 1 al más infinito, y los teoremas vienen con el 1 al más infinito, o de algún número al más infinito, entonces es conveniente, es adecuado, ¿cierto? Separarla. Insisto, acá no tengo una de segunda especie, tengo una de primera especie nada más. Pero lo que quiero destacar es esto. Se fijan, las descompuse y es exactamente lo mismo. Lo que quiero insistir es que, voy a encerrarlo en el circulito, ese número que está aquí, porque insisto, eso es un número, ¿no es cierto? Esto no es impropia, esta no es una integral impropia. Es claro que no es impropia porque, eh, primero, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Tengo un intervalo acotado? Sí, está acotado. ¿Tengo una función que está acotada? Sí, po. ¿Tiene alguna asíntota eso? No, po. Entonces, la función es acotada, el intervalo es acotado, entonces es una integral que yo, entre comillas, podría calcular. No lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque acá en el contexto de lo que nosotros estamos estudiando, sabemos que eso nos preguntan si es acotado, perdón, si es convergente o no. Así que esto yo sé que es un número, pertenece a R. Así que yo me voy a olvidar de eso. Y solo me voy a quedar con lo que está a la derecha, con el otro sumando. Y voy a estudiar si eso es acotado o no, si eso es convergente o no, en realidad. ¿Ya? Eso. Y vamos a pasar a la otra hojita y vamos a construir una función donde vamos a comparar. Así vamos a tomar esta función y como mencionaba, vamos a comparar pensando en la exponencial. Esta es mi función f, ¿sí? Y voy a construir entonces algo, e insisto, como esto es de primera especie, yo pienso en las cosas grandes, máximo exponente. ¿Sí? Y eso entonces 1 partido por e elevado a x. Y esa va a ser mi g de x. ¿Sí? Bien, entonces ahora voy a calcular el límite. Voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito, porque es de primera especie, y voy a escribir 1 más e elevado a x partido por 1 más e elevado a x más e elevado a 2x partido por 1 elevado a x. Eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito. Nuevamente entonces aquí tengo que, estas funciones, tengo numerador y denominador con fracciones, entonces tengo que escribir, me queda en el denominador eso, y en el numerador me va a quedar e elevado a x por 1 más e elevado a x. Bueno, es lo mismo, pero lo escribo igual. 1 más e elevado a x. Entonces eso va a ser el límite. Voy a irme a la otra hojita. Voy a decir entonces eso es el límite. Cuando el x tiende a infinito, me va a quedar e elevado a 2x más e elevado a x partido por 1 más e elevado a x, e elevado a 2x. Insisto que aquí podría usar, de hecho aquí como no tengo polinomios y la proposición la escribí con términos de polinomio, en realidad no voy a hacerla de usar la proposición, sino que lo que voy a plantear es que voy a multiplicar 1 partido por e elevado a 2x, que es mi máximo exponente en cada uno de estos. Y que esto nos va a llevar a otra cosa bien interesante. Vamos a decir entonces que eso va a ser, voy a escribirlo acá abajo mejor, eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito. Entonces voy a escribir, distribuimos, chanfle, ¿qué me pasó ahí?
Estoy tratando de mover esta cosita. Ya. Distribuimos, ¿cierto? Y me va a quedar 1 más 1 partido por e elevado a x, ¿sí? Y aquí me va a quedar 1 partido por e elevado a 2x más 1 partido por e elevado a x más 1. Y aquí entonces viene otro límite que no lo habíamos planteado como límite fundamental, pero igual está dentro de los límites importantes, y que es el siguiente. Cuando yo tengo límite, cuando x tiende a infinito, a más infinito, de e elevado a x, eso es más infinito. Pero cuando tengo el límite, cuando x tiende a más infinito de e elevado menos x, eso es 0. ¿Sí? El e elevado a menos x, ¿cierto? De hecho, es lo mismo que decir 1 partido por e elevado a x. Y esto se relaciona con la misma gráfica de la función exponencial. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto es 0, esto es 0, esto también es 0. Entonces, este límite es 1. En realidad, la misma proposición que habíamos planteado anteriormente ayer, igual la podríamos haber usado acá porque funcionaba, ¿sí? Pero creo que vale la pena demostrarlo de esa forma. Ya, entonces el límite es 1 mayor que 0 y eso quiere decir que puedo comparar. Y la función con la que estoy comparando, de hecho, voy a calcular, escribirla acá, entonces decimos que podemos comparar. Un g de x era 1 partido por e elevado a x. Entonces, estudiamos qué es lo que pasa con el límite, en la integral, perdón, entre 1 y más infinito, de e elevado a menos x de x. Esa es la integral impropia asociada a la g de x, 1 partido por e elevado a x. Y esto en realidad no me acuerdo si lo hicimos en la clase del martes. Me parece que sí. Me parece que nosotros, pero no estoy segura, así que vamos a volver a hacerlo. Voy a decir entonces que eso va a ser, y voy a usar la definición. Aquí voy a usar la definición. En realidad no me queda otra. Sí, porque no tengo un criterio con respecto a esto. Voy a tomar el límite entre 1 y los nombres que yo le dé me da lo mismo. Podría ser, voy a llamarlo, nunca uso la letra alfa en esto, voy a llamarlo alfa. Voy a decir que el alfa tiende a más infinito. Entonces del 1 al alfa, de e elevado a menos x de x. Entonces voy a calcular ese integral primero para después tomar el límite. En realidad esta integral es bien simple porque incluso me puedo saltar esa sustitución. La sustitución es u igual a menos x. Entonces eso me da menos e elevado a menos x, ¿cierto? Entre el 1 y el alfa. Incluso me salto el cambiarlo en esas partes. Entonces voy a decir que eso es el límite. Cuando alfa tiende a más infinito, voy a reemplazar primero antes de tomar el límite. Voy a decir que eso es menos e elevado a menos alfa, menos me da más, e elevado a menos 1. Fíjate que cuando tomo el límite ahora, eso ya dijimos es 0. Entonces este límite es 1 partido por e. Y con eso entonces ya demuestro que esta converge. Y como converge, y dijimos que podíamos comparar, podemos concluir entonces que la integral entre 1 y más infinito de 1 más e elevado a x dividido en 1 más e elevado a x más e elevado a 2x de x también converge. ¿Ya? Entonces, eso.
Yo durante esta semana de vacaciones pretendo trabajar en lo que van a ser las evaluaciones. Eh, entonces, ya estoy pensando cómo vamos a plantear este tema de convergencia. Me estoy preguntando a mí misma en realidad, cómo vamos a plantear el tema de la convergencia para, para estos problemas. Entonces, no sé, todavía no se me ocurre cómo. Por una parte, pienso que podría ser como una especie de casi un verdadero falso. Entonces, poner una integral impropia y preguntar converge, diverge. ¿Te fijas? Esa sería una alternativa. Eh, pero igual es arriesgado. En general diría yo que incluso en una evaluación escrita, este tipo de problemas siempre tienen puntajes que se van distribuyendo en forma muy extrema. Sí, porque aquí es blanco-negro, te fijas, converge o diverge. Entonces, si ya interpretaste mal o no usaste el teorema y llegaste y comparaste con lo que primero se te cruzó por delante, ten por seguro que vaya a tener re poco puntaje. Ahora, otra alternativa que se me estaba ocurriendo era poner varias integrales, pero encuentro que eso es mucho trabajo. De poner, no sé, un ejercicio donde diga, eh, no sé, sale una integral impropia, no sé, entre 0 y más infinito, eh, 2, que salga otra, y después salgan alternativas A, B, C, decía, no sé, 1 converge, 2 no converge, no sé, 1 y 2, solo 1 y 2, no sé, o sea, esa es típica pregunta, pero no sé si lo vamos a hacer así. En realidad, creo yo que lo más fácil, no, no es lo más fácil, lo más difícil en realidad es el ejercicio que vamos a hacer a continuación y que creo que es una buena forma de preguntar esto de la convergencia. Lo vamos a comentar al tiro, pero es complejo. Ya, y el ejercicio dice lo siguiente. Ah, no, estaba más adelante. Este es. Eh, vamos a decir, para qué valores de alfa, NR, la integral, y voy a escribir acá entonces, del 1 al más infinito, de x elevado a alfa sobre, abajo voy a escribir x menos 1 de x, converge. Entonces, este tipo de ejercicios, yo insisto, son re complicados, pero en el contexto de una evaluación, eh, eh, en el contexto de una evaluación para alternativas, a mí me hace mucho sentido preguntarlo así. Entonces, las alternativas, ¿cierto? Podrían decir una cosa así como alfa mayor que 0, alfa menor o igual que 0, alfa entre, no sé, voy a hacerlo abierto, menos 1 y 1, alfa entre, voy a hacerlo cerrado, entre el menos 1 y el 1. ¿Sí? Entonces, la idea es estudiar la convergencia, ¿cierto? Eh, respecto a esto. ¿No? Entonces, eso. Todo esto es de primera especie, ¿cierto? No es de segunda especie porque cuando reemplazo el 1 acá, tengo 1 menos seno de 1. Seno de 1 no sé lo que es, pero es un número. Entonces, no es de segunda especie, así que de primera. Y entonces la idea y la estrategia con este tipo de problemas es que uno resuelve esto, pero con el alfa dando vuelta ahí. Y después, cuando tú usas el teorema de comparación, fuerza a que ese alfa sea convergente y ahí averiguas qué valores tiene que tomar. Entonces, vamos a hacer eso.
Este tipo de ejercicio, en todos los otros ejercicios creo yo, no sé si lo he mencionado en todos los ejercicios, pero de repente sí lo menciono. A mí me gusta usar el teorema de comparación, perdón, el teorema del cociente, porque creo que la comparación es muy difícil para construir las desigualdades, sobre todo en estas expresiones que de repente son bastante complejas, ¿ya? Entonces, por eso siempre voy y de inmediato me voy con el cociente. Pero ustedes podrían usarlo de otra forma. Ahora, en el contexto de de estos tipos de ejercicios en particular, yo diría que el cociente es la alternativa. ¿Sí? Como que no se me ocurriría hacerlo de otra forma, en realidad. Bien, entonces, como mencionaba, yo tengo acá x elevado a alfa, acá tengo x menos seno de x. Acá yo no sé si el alfa es máxima potencia o no es máxima potencia, entonces yo tengo que buscar algo con que comparar que me quede el alfa dando vuelta. Tampoco puedo dejar e ignorar el denominador. Entonces voy a factorizar por x en el denominador. Fíjate que ahí me va a dar interesante que seno de x partido por x. Entonces voy a decir que estoy diciendo igual, ¿cierto? Porque lo que escribo es exactamente la misma f, pero dándole un poco vuelta. Entonces voy a escribir x elevado a alfa menos 1. ¿Sí? Eso es con lo que yo me voy a quedar. Ya, eso es lo que me voy a quedar yo. Y de hecho, eso también lo podría escribir, si lo quiero escribir como 1 partido por algo, lo escribía x elevado a 1 menos alfa. Y esa va a ser mi g de x. Esto es con lo que yo voy a comparar. Entonces vamos a escribir el límite del cociente. Límite, cuando el x tiende a, insisto, va al más infinito, entonces es de primera especie. Mi límite lo tengo que tomar ahí. Voy a escribir f de x dividido en g de x. Y voy a calcular el límite. Y ahora lo voy a escribir. La x, entonces, arriba tengo x elevado a alfa partido por x menos seno de x. Le voy a hacer un paréntesis ahí porque me quedó bien feo. 1. Voy a escribir 1 partido por x elevado a 1 menos alfa. Para insistir, ¿cierto? Que esto en el fondo aquí tengo una p integral. Esto va a ser el límite. Cuando x tiende a infinito, en el numerador me queda x elevado a alfa por x elevado a abajo de x menos seno de x. ¿Dónde dejé el...? Ah, escribí esto así. No. Lo voy a cambiar. Me conviene escribirlo de la otra forma. Perdón, voy a borrarlo. Me conviene escribirlo de esta forma porque ahora voy a tomar el límite. Entonces esto me va a quedar. Espérense que voy a borrar acá también. Ya. Voy a escribirlo de esta forma porque cuando tome el límite eso me va a dar 0 al tiro. Entonces voy a escribir x elevado a alfa menos 1 partido por 1 menos seno. Necesito más espacio. Perdón. Perdón. Voy a hacer, me voy a entusiasmar con el borrado y voy a borrar todo. Ya, entonces, f de x partido por g de x. Y eso va a ser entonces límite cuando x tiende a infinito de la f. Como dije, la voy a escribir de esta forma porque ahí me va a quedar lista para tomar el límite. Voy a escribir entonces x elevado a alfa menos 1 partido por 1 menos seno de x partido por x. Y abajo tengo, voy a escribir la g, la voy a escribir de esta forma la g, x elevado a alfa menos 1. Me conviene porque ahí se cancelan al tiro. ¿Sí? ¿Se cancelan? No, pues no se cancelan. Espérame. ¡Ay, chample! ¿Qué hice? ¿Dónde se me fue la pizarrita? No sé, cómo que se me perdió la pizarrita. Ahí está, la pizarrita. Ah, ya. Y eso me da entonces, se me cancelan esos de inmediato. Y eso entonces me va a dar, voy a volver a escribir este límite. La línea esa dice muy larga. Voy a borrar también.
Y ese límite entonces me da el límite, voy a volver a escribirlo, cuando x tiende a infinito, de 1 partido por 1 menos seno de x partido por x. Este límite lo conversamos en la clase pasada y sabemos que vale 0. Entonces todo esto me dio 1, que es mayor que 0. Y eso me dice a mí entonces que puedo comparar. ¿Sí? Y entonces aquí el razonamiento es al revés. ¿Sí? Voy a escribir lo que me dice el teorema. Me dice entonces que la integral entre 1 y más infinito de la g de x, que dijimos que es 1 partido por x elevado a, ahora la voy a escribir de esta forma, 1 menos alfa, 1 menos alfa de x converge, si y solo si, la integral del 1 al más infinito de la función que yo tenía, que es x elevado a alfa por x menos seno de x converge. Ya, entonces, se fijan, entonces el razonamiento ahora es al revés, porque antes en los ejercicios anteriores yo decía, mira, como esta converge, entonces la que yo estoy estudiando también converge. O como la que yo construí diverge, entonces la que yo tengo finalmente también diverge. En cambio, ahora el razonamiento es al revés. Yo quiero que esta sea convergente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que esa sea convergente con respecto a la P integral? Lo que tiene que suceder entonces que es para que, voy a escribir acá, para que converja, lo que tiene que suceder es que 1 menos alfa sea mayor que 1. Eso es lo que tiene que suceder. O sea, con eso estoy diciendo, fíjense, se cancelan los 1 y estoy diciendo entonces que el alfa tiene que ser menos alfa mayor que 0, el alfa tiene que ser menor que 0. Alfa menor que 0. Y con ese alfa menor que 0, entonces voy a mis alternativas. Mira, aquí me equivoqué porque le puse menor o igual y tiene que ser estrictamente menor. Menor que 0. Entonces ahí yo digo, mira, esta es mi alternativa correcta. Entonces eso es. Veamos otro ejemplo. Yo creo, insisto que yo creo que este tipo de problemas nos van voy a poner yo, me interesaría poner algo así. Ya. Entonces veamos otro que es más o menos similar y que dice lo siguiente. Voy a poner otra hojita. Esta es integral entre el 1 y el más infinito. En el numerador dice x y en el denominador 1 más x elevado a beta más x elevado a 2 beta de x. ¿Sí? Y aquí también entonces hay que determinar los valores de beta ahora. ¿Te fijas? No hay que determinar un beta, ¿sí? En este tipo de ejercicios, sino que hay que determinar el conjunto, el mayor conjunto para que sean convergentes. Entonces,
similar, ¿cierto? Yo tomo entonces mi función. En el numerador tengo la x, en el denominador 1 más x elevado a beta más x elevado a 2 beta. Entonces me voy a quedar con la x. ¿Te fijas? Voy a volver atrás, perdón. Aquí había algo re importante que yo tuve que hacer como medio, que yo creo que igual se ve como medio chamullado, pero que yo necesitaba. ¿Sí? No, aquí había un seno, ¿sí? Y eso siempre complica, entonces yo necesitaba de alguna forma que apareciera un seno de x partido por x, tenía que factorizar en x en el numerador y en el denominador para que la cosa me considerara a toda la función. Entonces eso era algo bien más complicado. En cambio acá, te fijas, yo solamente me voy a tomar, perdón, la mayor y la menor, el mayor y el menor exponente, eh, x entonces y el x elevado a 2 beta. Yo eso voy a decir entonces que es x elevado a 1 menos 2 beta. Que es lo mismo que decir 1 partido por x elevado a 2 beta menos 1. Te fijas, aquí ya tengo una respuesta, porque yo voy a querer que el 2 beta menos 1 sea mayor que 0 para que sea convergente. Pero antes de hacer eso tengo que, insisto, ver. Sí, en realidad si estoy en una prueba así de alternativa, te fijas, yo de inmediato debería decir 2 beta menos 1 mayor que 0, beta es estrictamente mayor que un medio. Y con eso tengo la respuesta al tiro. ¿Sí? Al tiro. Lo que vamos a hacer a continuación es reforzar, ¿cierto? Que estas dos funciones, ¿cierto? Esta es mi g de x, ¿cierto? No le puse nombre al final. Es un igual, no un implica, perdón. Tiene sentido y que funciona. Pero la estrategia de construirlas de esta forma siempre funciona. Así que eso es lo que vamos a observar a continuación. Mira, vamos a hacerlo de todas maneras. Límite, cuando x tiende a más infinito. Y escribo f de x dividido en g de x. Tengo entonces límite cuando x tiende a infinito. En el numerador, ¿cuánto es lo que tengo? Mi función f, que es x dividido en 1 más x elevado a beta más x elevado a 2 beta. En el denominador tengo mi función g, que es x elevado a 1 menos 2 beta. Y ese límite me va a dar cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Donde escribo x en el numerador, x más x elevado a beta, x elevado a 2 beta, y la otra x me queda arriba, se invierte. Ah, no, perdón, esto es, perdón, me partí por 1, entonces esto me da queda por, y acá abajo me queda x elevado a 1 menos 2 beta. Voy a distribuyo esto. Sí, yo creo que sería buena idea distribuir. Límite cuando x tiende a infinito, x en el numerador. Aquí me va a quedar x elevado a 1 menos 2 beta. Más, cuando lo sumo, esto me va a quedar 1 menos beta, x elevado a 1 menos beta. Más x. ¿Cuál es mi máximo exponente? Aquí. Depende del valor del beta. Depende si el beta es positivo o es negativo. Si el beta es positivo, si supongo que el beta es positivo, en realidad el 1 menos beta y el 1 menos 2 beta van a ser números menores. A todo esto en el ejercicio, el enunciado. Este ejercicio, a todo esto está como propuesto en el documento de las integrales impropias que yo les dejé y tenía ese enunciado que el beta era mayor o igual que 0. Lo que justamente es interesante para que pueda funcionar esto. Entonces voy a factorizar. Bueno, no, podría factorizar. Sí, voy a factorizar. Ya voy a factorizar. Nunca me gusta factorizar. Bueno, factoricemos. Voy a factorizar por la x. Esa es la otra estrategia que nunca hago en realidad. Pero bueno, factoricemos por x. Se van a simplificar esos x. Y aquí me va a quedar x elevado a menos 2 beta. Más x elevado a menos beta. Eso sería el límite cuando x tiende a infinito de 1
y acá en el denominador voy a tener, y más 1, más 1. Entonces esto va a ser 1 partido por x elevado a 2 beta, porque el beta es positivo, más 1 partido por x elevado a beta, el x es positivo, más 1. Cuando tomo el límite a infinito, eso se van a hacer 0. Ay, chample, estoy moviendo esto. Profe, Dígame. ¿el corchete va en toda la fracción o solo en el denominador? El corchete no, perdón. El corchete va solamente acá en el denominador. Sí, lo hice muy grande ahí. Porque estoy factorizando por la x. Esta es la otra estrategia que yo comentaba el otro día que a mí no me gustó mucho. En realidad da lo mismo con la forma que lo hagan. Incluso es más, estaba pensando yo, estas igual son polinomios o expresiones algebraicas que no necesariamente polinomiales, porque si el beta es negativo, aquí me va a quedar negativo, pero igual aplica el mismo teorema, así que igual podría haber dicho de inmediato que eso es 1, porque el máximo exponente era x en el numerador y también x en el denominador. Se fijan, todo esto, insisto, que todo esto yo me lo podría haber saltado. Así que no era necesario esto que estaba yo haciendo. Entre comillas, no es que bueno, no es necesario, me sonó como a herejía matemática. Sí es necesario en la perspectiva, digamos, de la formalización y todo lo que significa. Pero si pensamos en una prueba con alternativa, en realidad aquí ya tengo mi respuesta. Beta tiene que ser mayor que un medio. No necesito todo lo otro. No sé si me explico. Las alternativas aquí podrían haber sido, no sé, beta mayor que un medio, B, beta menor que un medio, eh, C, no existe beta, podría ser, D, para todo beta mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces yo habría elegido la A. No, pues estoy mal, pues, es 2 beta menos 1, estoy mal. Tiene que ser mayor que 1, no mayor que 0, para que sea convergente. Perdón. Y eso significa entonces que el 2 beta es mayor que 2. Y entonces el beta es mayor que 1. Perdón. Beta mayor que 1. Ahí podría ser. Sí, porque las P integral me dice que sea mayor que 1, no mayor que 0. Hay varios de estos ejercicios propuestos en la hojita que les hice yo de resumen de los contenidos que se llama Integrales Impropias. Y también está una guía que se llama 7, si no me equivoco, que salen los contenidos que están en el aula de esta semana. Ya, ¿estamos listos? Terminamos este tema y la próxima semana, como decíamos, tenemos vacaciones. Yo les sugiero que se dediquen las vacaciones, bueno, tienen que descansar, tratar de dormir harto, pero también cuidarse, no salir. Y no, esos jóvenes. Chao, profe. Chao, descansen, que tengan una buena semana. Igual usted. Cuídense. Chao. Tarán, tan, tan. Bueno, vamos a terminar la grabación y vamos a terminar.